Estaba revisando muchas de mis fotos así más de calle y me di cuenta de una cosa bastante incómoda. Y es que aunque haya que tener muchas cosas en cuenta cuando haces street photography, prácticamente en todas las fotos que yo tengo de ese estilo me falta una cosa. Y posiblemente a ti también. En este apartado, David como resalta el atractivo que hay en el caos cuando lo fotografiamos. Hay una frase que especialmente me gusta, que es muy famosa, que dice: si puedes oler la calle solo con mirar la foto, es street photography. Y ahí tenéis caos. Y entonces miré mis fotos, que personalmente pues me gustan mucho, no veo nada malo de ellas. Todas tienen un orden, tienen una historia, siguen unos patrones que a mí me gustan y todo está más o menos bien. Cuando miro mis fotos de street photography, de la misma manera que te podría pasar a ti, ves que todo está correcto. Sin embargo, me gustaría saber un poco más sobre este caos. Porque además de la casualidad de que últimamente he estado siguiendo a muchos fotógrafos que precisamente hacen eso, cogen fotos donde realmente parece que todo es caótico, pero las imprimen, las capturan de una manera que se ve atractivo y se ve bonito. Y aunque tú sabes conscientemente que parece ahí que nada tiene sentido, realmente luego la foto es muy bonita y me gustaría comprender cómo se hace eso. Y mejor aún, me gustaría también saber si estas personas de verdad dominan esto o simplemente tienen mucha suerte porque toman infinidad de fotos y de las miles y miles de fotos que toman, alguna les sale así. ¿Qué porcentaje de suerte y qué porcentaje de talento hay que tener para conseguir imágenes como esta? Porque algunas fotos que yo he tomado en el pasado, ahora que las estaba mirando, me di cuenta que había conseguido este efecto, más o menos, y me gustaba bastante, pero no me había parado a darme cuenta del por qué me gustaban, por qué había conseguido eso, por qué me había fijado en ese tipo de fotos y por qué las había querido capturar así. Y no sé si lo habéis intentado, pero seguro que si alguno de vosotros alguna vez lo habéis intentado, os daréis cuenta de que es muy complicado. Y esa es una de las razones por la que está muy bien valorado, porque es muy difícil. De hecho, muchas de las fotos que nunca voy a compartir, seguramente porque se quedaron ahí en el tintero como posibles, es quizás porque estaba pensando en hacer algo parecido a esto y nunca salió. Entonces esto es lo que me hizo pensar lo de si de verdad viene solamente de suerte o hay algo que podamos hacer para conseguir este efecto, o por lo menos acercarnos a intentarlo y a quizás conseguirlo después de muchos intentos. ¿Es realmente difícil? ¿Es solo tener mucha paciencia? Pues aquí van unas cuantas cosas de este libro para ver si nos ayudan tanto a ti como a mí a entender y a mejorar nuestra fotografía de calle. En el libro, David nos muestra este ejemplo de una foto con 9 niños, que a simple vista pues sabes que hacer una foto bien de 9 niños en la calle es muy difícil de conseguir de una manera natural. Pero ya iremos a este ejemplo un poco más tarde. Esto es para poneros en contexto de que a partir de aquí te da los siguientes consejos. El primero de todos dice que antes de la acción hagas una prueba de exposición. Básicamente que tengas todos tus ajustes preparados antes de empezar a disparar. Y esto es realmente algo muy obvio, pero no tanto, porque cuando estamos en street photography estamos constantemente cambiando de perspectiva, buscando por cosas y muchas veces se nos pasan en cuestión de segundos y las perdemos o no las fotografiamos bien porque tenemos los ajustes mal. Y es una cosa que tenemos normalmente en la cabeza, que si no tenemos exactamente el ajuste en el momento en el que pasa, pues nos lo perdemos todo. Claro está entonces que yo lo que quiero entender por esto es que no siempre podemos tener los ajustes perfectos para cada momento. El movimiento, dependiendo si lo quieres capturar y congelar más en el fotograma o lo quieres a lo mejor tener un poco más borroso, si quieres centrarte más en una persona y que las demás estén borrosas, en la profundidad de campo, en cómo quieres que esté de borroso el segundo plano. Todas estas cosas no te salen tanto en el momento, pero la exposición sí. Si lo tienes todo más o menos ajustado de manera que la exposición la vas a clavar, está muy claro que habrá cierto porcentaje de suerte, pero con la exposición bien,
el enfoque normalmente va a ir bien. Y si tienes esto acorde con el día o el lugar donde estés, si estás debajo de un túnel, si estás en la sombra, si estás en pleno sol, teniendo todo esto en cuenta, a lo mejor incrementas ese porcentaje que es más talento y simplemente dependes un poquito en la suerte. Todo esto no está súper bien explicado, solamente te da unos cuantos puntos, entonces estoy sacando yo la conclusión de todo esto al leerlo. Y también basado en toda la experiencia que yo tengo, es lo primero que se me viene a la cabeza. Por eso quizás cuando estamos haciendo street photography muchas veces nos tenemos que ayudar más de los modos de prioridad, como he dicho muchas veces, el modo de prioridad de apertura y de velocidad de obturación. Teniendo a lo mejor un ISO automático que lo tengamos en un rango variable, pero el que nosotros queramos. Nosotros le vamos a dar a la cámara ciertos patrones, pero un poquillo más variables para que ella cambie lo que ella vea, pero dentro de lo que nosotros queremos. Para así tener siempre la exposición bien y si perdemos algo, por lo menos que no sea el enfoque y la exposición. Porque no importa lo buena que sea una foto o lo mucho que la puedas editar, está clarísimo que cuando la has clavado en exposición y en enfoque, te va a quedar bien sí o sí, la edites como la edites. Y sin embargo, cuando no y la editas, el que sabe que esa foto no está perfecta. Y le quita muchísimo peso y muchísimo valor emocional. En el momento que algo esté clavado de esa manera, de repente la foto vale muchísimo más. El segundo punto que menciona es que mires todo el marco de la fotografía, buscando cualquier cosa que haya en las esquinas y en los bordes de la fotografía, porque considera que a lo mejor, a diferencia de otro tipo de fotografía, aquí las distracciones que entren dentro del marco se pueden cargar la fotografía completa. Lo cual me parece algo muy curioso porque estamos hablando de fotografías que tienen muchas cosas en muchos sitios. Tienes que abrazar el caos de alguna manera. Entonces, claro, él lo que quiere decir es que sí, todo esto está muy bonito, pero tienes que dejar dentro lo que tú quieres y evitar cualquier cosa que distraiga. Y esto personalmente, no sé si os sentís identificados conmigo, pero es un problema que yo tengo. Muchas veces me fijo en tantísimas cosas como en colores, en sombras, en luces, en personas, en sujetos, en backgrounds, en un montón de cosas de la fotografía. Sin embargo, muchas veces siempre se me cuela en alguna esquina o en algún lado algo que no quiero. Y de nuevo, sí, se puede editar, se puede cambiar, pero no queda igual. Especialmente si lo que se te ha colado en la cámara es algo que si lo mueves le quita un poco de sentido a la fotografía o no se queda del todo bien, o ya de repente a lo mejor tienes que recortar. Si es verdad que si tienes una cámara con muchos megapíxeles, pues a lo mejor hacer un pequeño recorte no te afecta tanto, pero la idea es que la foto salga tal y como tú la viste y tal como tú la encuadraste, porque sí o sí va a tener muchísima más calidad si simplemente la dejas así y solamente recortas lo que tienes que recortar, pero no recortar para encerrar la fotografía, que se queda muy rara, da igual. Me hace gracia que el siguiente punto que leí tiene que ver con creer en la suerte y en ser consciente de lo que puede llegar a pasar. Lo que quiere decir en este punto, o quiero yo entender de alguna manera, es que tienes que pensar que algo puede llegar a pasar, como para no manifestarlo, pero como para que ocurra. ¿Me explico? No me he explicado. Básicamente entiendo que tienes que ser consciente de lo que podría llegar a pasar realmente y no empezar a fantasear con que pudiera pasar algo. Ver el caos y empezar a analizarlo y empezar a pensar en las probabilidades de que algo que a ti te parezca atractivo para fotografiar pueda llegar a pasar y confiar en que esa suerte y esa probabilidad de que algo pase acabe pasando. Creo que esto tiene mucho que ver a lo mejor con tener esa paciencia que he dicho antes, que pues, posiblemente sea muy necesaria. Llegas a un sitio y ves algo que te gusta y a lo mejor empiezas a construir la foto desde atrás, desde aquello que te gusta, esperando a que pase algo por ahí y que todo junto tenga sentido. Pero claro, no puedes esperar a que pase un dragón. Tienes que
Vale, eso ha sido un ejemplo muy absurdo. Si estás en una estación de tren, pues obviamente van a pasar muchísimas personas, pero porque los colores o la luz te concuerden con que a lo mejor pase un perro, no te vas a quedar todo el día esperando a que pase esa raza de perro con ese color que te pega. Pero entendéis el concepto, tenéis que pensar que por ahí estaría muy bien que pasara tal cosa o que alguien hiciera algo o que llegara la luz de cierta manera y tenéis que confiar un poco en que todo salga. Porque de nuevo estamos hablando del caos, no estamos hablando solo de que alguien pase por una carretera. A lo mejor estás esperando a que alguien pase por una carretera mientras alguien vaya con un paraguas y alguien en el primer plano esté fumando. Entonces todo esto lo tienes que buscar con cierta coherencia a lo que estás viendo en ese momento. Y además que justo cuando lo encuentres esté la luz como tú quieres y estés tú posicionado como tú querrías. Al final de fotografía vamos a pasar a videntes. Otro punto que me parece súper interesante es la práctica del flow, la práctica de saber ver el flow. Y este va ligado a lo que estábamos hablando antes, pero lo que estábamos hablando antes realmente era mi impresión del último punto. Pero como estoy leyendo ahora, mientras los leo, lo estoy intentando analizar y explicar, ahora me he dado cuenta que el siguiente justo dice eso, que con la práctica empiezas a notar el flow de las cosas. Pero también creo que lo dice en el sentido de que cuando tú estás en un sitio tengas que estar presente y ver y leer un poco qué es lo que está pasando alrededor tuya. Es como que él observa y dice que la práctica te hace ver cómo pueden moverse las personas. Tú estás en un sitio y te estás dando cuenta de qué tipo de ambiente hay en ese sitio, qué tipo de personas están ahí, si van con más prisa, con menos, si suelen hacer unas cosas u otras. Y entonces es como una especie de entrenamiento en el que tú vas viendo venir cuándo aparece gente y cómo aparece y si caminan hacia ti o caminan hacia otro lado, si te están ignorando con la cámara, si la gente te mira más a la cámara cuando tú estás allí. Entonces como que da igual donde estés, dependiendo del día, de la hora y de la actitud de la gente ese día, puedes a lo mejor encontrar diferentes resultados. Y solamente cuando tienes bastante experiencia o has ido a ese lugar varias veces o simplemente te has quedado ahí un rato observando y viendo qué es lo que puede llegar a pasar, es cuando te das cuenta de que puedes entrar en acción a pensar lo que puede llegar a pasar. Porque la realidad de muchos de nosotros es que agarramos la cámara, salimos a la calle y esperamos a que nos pasen cosas increíbles y poder capturarlas con la cámara. Pero naturalmente es más óptimo salir con cierta idea preconcebida, sabiendo dónde vamos y quedándonos en ese sitio un rato para analizar y para ver qué es lo que vamos a conseguir. Que no quiere decir que no salgas a lo mejor con la expectativa de encontrarte cosas por sorpresa, que es parte de la magia del street photography. Pero si queremos a lo mejor llegar a ordenar este caos y a poner a la gente tal y donde nosotros queremos, haciendo lo que queremos, con la luz que queremos, quizás sí que tienes que invertir un poco de tiempo y de práctica en esto. Desde luego, interesante es bastante. Y el último punto, y es personalmente el que más me costaría a mí aprender y al que más le tengo que poner mucho tiempo, muchas horas de práctica, sería que ver las caras o atrapar las cosas bien definidas y bien nítidas no es lo más importante, sino la forma, la figura. Las figuras son más importantes en el street photography que algo muy nítido capturado. Y esto es la gran realidad. Estamos hablando de ordenar 9 niños en una foto o mucha gente en diferentes planos de la fotografía haciendo exactamente lo que nosotros queremos para que la foto tenga sentido. Si os dais cuenta, muchas de estas fotografías lo que tiene que nos atrapa tanto es tener varias capas con figuras en cada una de ellas y simplemente viendo cómo varían en dimensión y cómo varían dependiendo de la luz, es lo que hace que la foto tenga mucha profundidad y tenga muchas formas de leerla. Que no simplemente sea verla y decir que es bonito, sino que la vemos algo que a lo mejor hemos visto como podría ser unas calles de Venecia. Hace poco vi una foto de Steve McCurry que era de Venecia, pero realmente tú leías la foto en varias partes y tardabas en enterarte de todo lo que pasaba en la foto un montón cuando hemos visto Venecia en fotos y en vídeos muchas veces. Y esto era mucho más especial quizás que una foto muy bonita de una góndola.
Esta foto, por ejemplo, incluía varias góndolas, incluía gente mirando hacia un sitio, gente pasando del tema en su propia cabeza, e incluía muchas cosas y cada persona la puede interpretar de alguna manera u otra, emocionalmente, literariamente, como tú la quieras ver. Las figuras son mucho más importantes que las caras. Me encanta, me encanta. Aparte porque muchas fotos de street photography te importan muchísimo más a lo mejor las manos de la persona o qué está haciendo la persona con el cuerpo, y muchas veces las caras no es lo más importante. Y a mí me cuesta mucho porque a mí me gusta que se vea todo y que se vea todo bien, y muchas veces no hace falta. Muchas veces simplemente tenemos que ver los pies a la persona y ya está, y tenemos una historia. Volviendo al ejemplo de David, aquí tenéis la foto final, pero aquí tenéis varias fotos que él tomó. Y la gracia es que todas estas fotos podrían ser buenas porque, de acuerdo con lo que él dice, esta foto, al ser así, parece bastante estática, pero sigue este flow que estábamos hablando antes porque tiene mucho ritmo. Pensad que muchas personas cuando hacen street photography se centran en 2 o 3 personas como mucho, porque se pueden manejar de una manera mejor. Pero cuando echas una foto de 9 personas y encima son 9 niños, aunque estés con una pared de fondo con muy pocas sensaciones, el hecho de que todos los niños estén haciendo algo con una expresión diferente, hablando entre ellos o mirando a las musarañas, le da una sensación de ritmo. Y nos contagia porque estamos viendo algo que es muy normal, que es muy natural, que hemos visto muchas veces, pero visualmente es muy estético, los colores son muy bonitos y combinan todos muy bien. Tienes como una primera imagen, así como un primer concepto al ver la foto, pero luego te puedes parar en cada uno de los niños y todos están diferentes. Y es por lo que entiendo que a lo mejor tuvo muchos intentos echándole fotos a estos niños y se quedó con esta foto porque luego cada niño está a su bola. Y hace que la lectura de este caos realmente sea muy atractiva. Tienes muchísimas fotos con algo muy sencillo y de repente cuando te das cuenta tienes mucho que leer y es algo muy emocional porque son niños y te paras muchísimo y te llega más a la patatita. El libro está bastante interesante. Podemos leer cosas como que la street photography es un deporte optimista. Tenemos que disfrutar la energía y el desafío de conseguir el objetivo. Bueno, lo estoy traduciendo del inglés rápido y mal seguramente. Pero una frase que no voy a volver a encontrar seguramente porque no me gusta, en los libros bonitos no me gusta tampoco subrayar. Pero básicamente lo que decía era que siguieras el ruido para conseguir la fotografía. Lo cual me parece muy gracioso porque seguramente a vosotros también os pasa que algunas veces os gustará salir con música, con los cascos puestos o algo. A mí me gusta mucho porque es muy relajante. Pero realmente para la street photography considero que es verdad, que salir ahí fuera y empezar a escuchar lo que tienes alrededor te guía un poco en tu paseo, en tu camino para encontrar la fotografía. Por eso en el libro en alguna parte decía como que le gustaba mucho guiarse por los ruidos del tráfico, por los ruidos de los niños jugando, los colegios, la gente trabajando en la calle en diferentes cosas, en construcción, vendedores, muchas cosas. Y sigues estos ruidos de caos al fin y al cabo y luego cuando llegas intentas ordenar este caos en una fotografía bonita, interesante y llena de emoción. Lo cual de nuevo pues es muy gracioso porque no dejan de ser cosas cotidianas pero capturadas de una manera muy atractiva. Espero que os haya gustado, espero como siempre que os haya servido, que salgáis ahí fuera con una mentalidad nueva y que os ayude a inspiraros para conseguir fotos increíbles. Una vez más, recuerda, sé único y sé auténtico. Nos vemos muy, pero que muy, muy, muy pronto.